Meanwhile, the House has blocked an impeachment attempt against President Trump. Lawmakers voted 237 to 140 yesterday to set aside the measure. The resolution came from Congressman Al Green, his second attempt this year. He accused Trump of threatening federal judges and denounced Trump's comments, criticizing members of Congress who called on service members to disobey what they called illegal orders. En las últimas semanas, una serie de acontecimientos en la escena política de los Estados Unidos ha atraído la atención de observadores institucionales, expertos en derecho constitucional y representantes electos, lo que ha dado lugar a un amplio debate público, aunque todavía marcado por interpretaciones divergentes y evaluaciones provisionales. Según la información disponible en los registros oficiales del Congreso y en las declaraciones públicas de los líderes políticos, el episodio central gira en torno a recientes iniciativas legislativas que han reavivado el debate sobre los límites del poder presidencial, el papel del poder legislativo como instancia de control y la forma en que la Constitución estadounidense estructura los mecanismos de responsabilidad política, aunque estos mecanismos forman parte del diseño institucional desde la fundación del país. Su activación en contextos contemporáneos suele generar controversia, precisamente porque se produce en un entorno político altamente polarizado y bajo intensa observación pública. El punto de partida del debate está relacionado con la presentación formal en la Cámara de Representantes de una nueva propuesta legislativa que invoca disposiciones constitucionales asociadas a la responsabilidad del presidente en ejercicio. Según documentos hechos públicos, los parlamentarios argumentan que determinadas conductas y decisiones del Poder Ejecutivo deben analizarse a la luz de las normas constitucionales que regulan el ejercicio del cargo presidencial. Esta iniciativa no surge de forma aislada, sino que se inscribe en una secuencia más amplia de enfrentamientos institucionales entre el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo, en los que se han debatido a lo largo del tiempo diferentes interpretaciones sobre la autoridad, la competencia y los límites legales. Es precisamente esta acumulación de disputas lo que ha llevado a parte del debate público a considerar el momento actual como institucionalmente relevante, aunque no haya consenso sobre su significado o desenlace. Desde un punto de vista formal, el sistema político de los Estados Unidos establece una clara separación entre los poderes, al tiempo que prevé mecanismos de control recíproco, conocidos como checks and balances. Estos mecanismos fueron concebidos para evitar la concentración excesiva de poder en cualquier rama del gobierno y para permitir respuestas institucionales graduales ante los conflictos. Entre estos instrumentos se encuentra el impeachment, que no debe confundirse con un proceso judicial penal, sino que funciona como un procedimiento político constitucional, destinado a evaluar la conducta de altos funcionarios del Ejecutivo, incluido el presidente. Sin embargo, la simple mención o activación de este mecanismo suele generar interpretaciones divergentes, que van desde la lectura de que se trata de una respuesta legítima a posibles excesos, hasta la visión de que puede representar una escalada de disputas políticas. El debate actual se produce en un contexto en el que las decisiones del Ejecutivo han sido cuestionadas por diferentes instancias. Hay registros de acciones judiciales en curso, controversias administrativas y discusiones sobre la aplicación de leyes aprobadas por el Congreso. En algunos casos, los tribunales federales han solicitado aclaraciones o impuesto límites a determinadas iniciativas gubernamentales, mientras que el Ejecutivo, por su parte, sostiene que actúa dentro de sus prerrogativas legales. Estas interacciones forman parte del funcionamiento normal del sistema, pero cobran mayor visibilidad cuando se acumulan y se interpretan como indicativas de tensiones estructurales más profundas.
Los analistas señalan que es en este punto donde el debate deja de ser estrictamente técnico y pasa a implicar evaluaciones políticas e institucionales más amplias. Otro elemento relevante es el papel de las comisiones de la Cámara de Representantes, responsables de las investigaciones, audiencias y análisis de la conducta gubernamental. Los registros legislativos indican que diferentes comisiones han llevado a cabo trabajos relacionados con temas variados, como el cumplimiento de las decisiones judiciales, la ejecución presupuestaria, la organización administrativa del Ejecutivo y la relación del gobierno con las agencias independientes. Este trabajo no da lugar automáticamente a sanciones o acusaciones formales, pero produce informes, testimonios y documentos que alimentan el debate público y sirven de base para futuras decisiones del Poder Legislativo. Es en este entorno donde iniciativas más amplias, como las propuestas de responsabilidad constitucional, encuentran apoyo político e institucional. El momento político también influye en la forma en que se interpretan estos acontecimientos. El calendario electoral estadounidense prevé elecciones legislativas de mitad de mandato el próximo año, lo que significa que los parlamentarios ya actúan con la perspectiva de futuras campañas y la necesidad de rendir cuentas a sus electores. Aunque las iniciativas legislativas se justifican formalmente sobre la base de argumentos constitucionales o legales, los analistas observan que el contexto electoral tiende a amplificar las disputas y a atribuir significados adicionales a los movimientos institucionales. Esto no implica necesariamente que tales iniciativas estén motivadas exclusivamente por cálculos electorales, pero indica que su impacto político no puede analizarse de forma aislada. También existe un debate relevante sobre los precedentes históricos. El uso de mecanismos de rendición de cuentas presidenciales, incluido el juicio político, se ha producido en pocas ocasiones a lo largo de la historia de los Estados Unidos, y en general ha estado asociado a periodos de crisis política o institucional. La mayor frecuencia de los debates sobre este tema en las últimas décadas ha llevado a los estudiosos a reflexionar sobre los posibles cambios en el equilibrio entre los poderes y sobre la creciente judicialización y politización de los conflictos gubernamentales. Algunos sostienen que esto refleja una mayor vigilancia institucional y un poder legislativo más dispuesto a ejercer sus prerrogativas. Otros advierten del riesgo de normalización de instrumentos, que, en su concepción original, deberían reservarse para situaciones excepcionales. Desde el punto de vista jurídico, el debate implica la interpretación de conceptos constitucionales que no tienen una definición estricta en la legislación ordinaria. Términos como crímenes y delitos graves, utilizados en la Constitución para describir los motivos de responsabilidad presidencial, son deliberadamente abiertos y dependen de la interpretación política e histórica. Esto significa que diferentes actores pueden llegar a conclusiones distintas a partir del mismo conjunto de hechos, sin que exista un criterio objetivo único capaz de zanjar el debate. Esta ambigüedad forma parte del diseño constitucional y explica por qué las discusiones de este tipo tienden a ser prolongadas y controvertidas. Es importante señalar que, hasta el momento, no hay decisiones finales ni conclusiones definitivas sobre las repercusiones institucionales de estas iniciativas. Las propuestas legislativas siguen trámites específicos. Están sujetas a negociaciones internas, votaciones y, eventualmente, archivo. Los procesos judiciales tienen sus propios ritmos e instancias de apelación. Además, los cambios en el entorno político, en la composición del Congreso o en la opinión pública,
pueden alterar significativamente el curso de los acontecimientos. Por esta razón, los analistas suelen tratar el escenario actual como un proceso en curso, cuyos efectos aún se están construyendo a lo largo del tiempo. Este vídeo se propone examinar este conjunto de acontecimientos desde una perspectiva factual, contextual e institucional, con el fin de aclarar lo que realmente ocurrió, qué organismos y actores están involucrados, y por qué el tema ha pasado a ocupar un lugar relevante en el debate público. El enfoque adoptado evita conclusiones cerradas o evaluaciones categóricas, reconociendo que el sistema político de los Estados Unidos funciona mediante procesos complejos, a menudo marcados por disputas interpretativas legítimas. A lo largo del análisis se presentarán los principales elementos que estructuran el debate actual, con el objetivo de ofrecer una comprensión y un contexto sobre un episodio que sigue en desarrollo y cuya importancia se deriva menos de un resultado inmediato y más de las cuestiones institucionales que pone de relieve. En el marco del debate institucional en curso, uno de los ejes centrales es la relación entre el poder ejecutivo y el poder judicial, especialmente en lo que se refiere a la interpretación y el cumplimiento de las decisiones judiciales. Según la información disponible en documentos procesales y comunicaciones oficiales, los tribunales federales han sido llamados a evaluar actos administrativos, órdenes ejecutivas y directrices adoptadas por el gobierno federal en diferentes ámbitos. Estas evaluaciones se derivan tanto de acciones iniciadas por estados, organizaciones civiles y particulares, como de cuestionamientos internos sobre la legalidad de determinadas medidas. Aunque la judicialización de las políticas públicas no es un fenómeno nuevo en los Estados Unidos, los analistas observan que la intensidad y la frecuencia de estos conflictos han contribuido a una mayor percepción de tensión institucional, sobre todo cuando las decisiones judiciales son interpretadas políticamente por diferentes actores. En algunos de estos casos, los jueces federales solicitaron aclaraciones adicionales al Ejecutivo o determinaron la suspensión temporal de las políticas hasta que se cumplieran ciertos requisitos legales. Desde el punto de vista institucional, estas medidas forman parte de las prerrogativas del Poder Judicial de interpretar la ley y garantizar su aplicación de acuerdo con los parámetros constitucionales. Sin embargo, los miembros del Ejecutivo y sus aliados suelen argumentar que determinadas decisiones judiciales representan una interferencia excesiva en las atribuciones que serían propias del presidente, especialmente en áreas como la seguridad nacional, la inmigración y la organización administrativa del gobierno. Esta divergencia de interpretaciones alimenta un debate recurrente sobre los límites de la revisión judicial y sobre hasta qué punto los tribunales pueden o deben intervenir en las decisiones políticas. Paralelamente, hay discusiones relevantes en torno al poder presidencial de nombrar y destituir a los directores de las agencias federales. Este tema ha cobrado relevancia debido a las disputas que involucran a organismos concebidos para operar con cierto grado de independencia respecto al Ejecutivo, como las agencias reguladoras y las entidades de fiscalización. La Constitución otorga al presidente la autoridad para nombrar altos funcionarios, con la confirmación del Senado, pero no define explícitamente todas las condiciones en las que estos directivos pueden ser destituidos. Con el tiempo, esta laguna se ha llenado con leyes específicas y decisiones del Tribunal Supremo, que han establecido diferentes normas según la naturaleza de la agencia y sus funciones. En el escenario actual, según análisis jurídicos, se cuestiona si determinadas iniciativas del Ejecutivo buscan ampliar esta autoridad de manera más amplia, lo que podría alterar el equilibrio tradicional entre la independencia administrativa y el control presidencial.
Estas controversias han llegado a la Corte Suprema en diferentes momentos y se espera que las decisiones futuras puedan redefinir parámetros importantes de la gobernanza federal. Los observadores institucionales señalan que los cambios en este ámbito tendrían implicaciones a largo plazo, no solo para el gobierno en ejercicio, sino también para las administraciones futuras, independientemente de su orientación partidaria. Por esta razón, los debates sobre el poder de destitución y control de las agencias suelen analizarse con cautela, teniendo en cuenta los precedentes históricos y los posibles efectos sistémicos. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left-wing. Más amplio de preocupaciones sobre la concentración de poder en el Ejecutivo. Otro aspecto que ha alimentado los debates en el Congreso se refiere a la ejecución presupuestaria y al papel constitucional del Poder Legislativo en el control del gasto público. La Constitución otorga al Congreso la prerrogativa de aprobar el presupuesto y autorizar los gastos, correspondiendo al Ejecutivo implementar estas decisiones a través de la Administración Federal. Cuando surgen acusaciones de que los recursos aprobados no se han ejecutado según lo previsto o que se han redirigido fondos sin una autorización legislativa clara, se abre un campo de disputa institucional. Los parlamentarios argumentan que tales prácticas pueden debilitar la separación de poderes, mientras que los representantes del Ejecutivo tienden a sostener que tienen margen de discrecionalidad para administrar prioridades y contingencias. Este tipo de conflicto ya se ha producido en administraciones anteriores, pero adquiere mayor visibilidad cuando se asocia a un entorno político polarizado. Las comisiones de la Cámara de Representantes desempeñan un papel importante en el análisis de estas cuestiones, al promover audiencias, solicitar documentos y escuchar testimonios de autoridades gubernamentales. Según los registros públicos, el objetivo inmediato de estas labores no es determinar la culpabilidad, sino aclarar los hechos, comprender los procesos de toma de decisiones y evaluar la conformidad de las acciones gubernamentales con la legislación vigente. Los resultados de estas investigaciones pueden variar desde recomendaciones administrativas hasta propuestas legislativas o, en casos más extremos, la fundamentación de iniciativas de responsabilidad política. Es en este contexto que algunos parlamentarios defienden que la acumulación de pruebas y controversias justificaría un análisis constitucional más amplio de la conducta presidencial. Todavía hay debates en torno a políticas específicas, como los programas de inmigración y deportación, que plantean interrogantes sobre el debido proceso legal y los derechos fundamentales. Se ha recurrido a los tribunales para evaluar si determinadas prácticas administrativas respetan las garantías constitucionales, mientras que el Ejecutivo argumenta que actúa dentro de sus competencias para aplicar la ley y proteger los intereses nacionales. Estas disputas ilustran cómo las cuestiones sustantivas de política pública pueden convertirse en debates institucionales más amplios, especialmente cuando involucran derechos individuales y la interpretación de normas constitucionales. Los analistas señalan que, aunque estas controversias son parte del funcionamiento normal del sistema, su superposición contribuye a la percepción de un momento políticamente cargado. En el plano legislativo, la presentación de una resolución de destitución basada en el artículo 2, sección 4, es vista por algunos como un intento de sintetizar estos diferentes frentes de conflicto en un único marco constitucional. En lugar de centrarse en un episodio aislado, la propuesta sugiere una evaluación del conjunto de comportamientos y decisiones presidenciales. Sin embargo, este enfoque es objeto de críticas por parte de parlamentarios y juristas
que defienden un análisis más segmentado y cauteloso, argumentando que la agregación de controversias distintas puede oscurecer matices importantes y dificultar una evaluación equilibrada. El debate, por lo tanto, no se limita a los hechos en sí, sino también a la metodología de análisis adoptada por el Poder Legislativo. Otro elemento relevante se refiere a las posibles consecuencias políticas de una iniciativa de esta naturaleza. Incluso si no avanza a etapas posteriores, la simple discusión pública de un proceso de destitución tiende a influir en la dinámica entre los partidos y la relación del presidente con el Congreso. Los parlamentarios de la base gubernamental pueden sentirse presionados a defender al Ejecutivo de manera más contundente, mientras que los opositores ven en la iniciativa una oportunidad para marcar posiciones y registrar divergencias. Los analistas señalan que estos efectos políticos no dependen necesariamente de un resultado formal, sino del ambiente de debate que se crea en torno al tema. En el Senado, donde tendría que celebrarse cualquier eventual juicio, la composición partidista y las normas institucionales imponen retos adicionales. El requisito de una mayoría cualificada para la condena significa que la destitución de un presidente requiere un apoyo significativo más allá de la oposición formal. Históricamente, este elevado umbral ha funcionado como un obstáculo casi insuperable, salvo en situaciones de amplio consenso o de crisis muy profundas. Por esta razón, muchos observadores tratan las iniciativas de destitución como procesos cuyo impacto principal se produce en la esfera política, más que en la expectativa de destitución. Aún así, no se descarta que los cambios en el contexto político puedan alterar los cálculos individuales de los senadores a lo largo del tiempo. El debate actual también suscita reflexiones sobre la estabilidad del sistema constitucional en períodos de intensa polarización. La Constitución de los Estados Unidos fue concebida para funcionar en un entorno de desacuerdo, pero presupone un cierto grado de compromiso institucional y respeto por las normas no escritas que rigen la convivencia entre los poderes. Cuando las disputas se vuelven frecuentes y adquieren un carácter existencial, surgen dudas sobre hasta qué punto el sistema puede absorber las tensiones, sin comprometer su funcionalidad. Algunos estudiosos argumentan que el propio uso de los mecanismos constitucionales demuestra la resiliencia institucional, mientras que otros alertan sobre el progresivo desgaste de la confianza pública. En este escenario, la opinión pública desempeña un papel indirecto, pero relevante. Las encuestas de opinión, los análisis del comportamiento electoral y las reacciones de la sociedad civil se citan con frecuencia en el debate político, aunque no tengan un efecto jurídico directo sobre los procesos constitucionales. Sin embargo, los parlamentarios tienden a tener en cuenta las percepciones públicas al evaluar los riesgos y las estrategias, especialmente en periodos cercanos a las elecciones. Así, el debate institucional se desarrolla en constante diálogo con el entorno político más amplio, en el que las narrativas, las interpretaciones y las expectativas se influyen mutuamente. Hasta el momento, los acontecimientos analizados siguen desarrollándose sin que se hayan tomado decisiones definitivas que permitan evaluar plenamente sus efectos. Los procesos legislativos siguen su curso. Las acciones judiciales continúan en marcha y el entorno político sigue sujeto a cambios rápidos. Por esta razón, los observadores institucionales enfatizan la importancia de seguir los acontecimientos con cautela, distinguiendo entre hechos confirmados, interpretaciones en disputa y proyecciones sobre escenarios futuros. Lo que se puede afirmar, basándose en la información disponible,
es que el debate actual refleja tensiones estructurales del sistema político estadounidense y pone de relieve cuestiones recurrentes sobre el poder, la responsabilidad y los límites constitucionales, cuyo significado seguirá siendo objeto de análisis a lo largo del tiempo. El centro del debate pasa a centrarse en las posibles consecuencias institucionales a medio y largo plazo, asociadas al uso reiterado de instrumentos de responsabilidad constitucional, en un escenario político caracterizado por una fuerte polarización. Según señalan los análisis de los estudiosos del sistema político de los Estados Unidos, la Constitución se estructuró para hacer frente a los conflictos inherentes a la dinámica democrática, pero también para evitar que los mecanismos excepcionales se convirtieran en instrumentos habituales de disputa entre las mayorías legislativas y el poder ejecutivo. En este diseño institucional, el juicio político fue concebido como una medida extrema, destinada a ser activada solo cuando otros mecanismos de control y contención se mostraran insuficientes. El debate actual reabre el cuestionamiento sobre en qué medida este equilibrio original se ha preservado o reinterpretado ante las recientes transformaciones de la política estadounidense. Uno de los aspectos más frecuentemente destacados por los analistas se refiere al efecto acumulativo de los sucesivos procesos de destitución sobre la autoridad de la presidencia. Aunque cada iniciativa está vinculada a fundamentos específicos y contextos distintos, la repetición de este mecanismo tiende a influir en la percepción pública del cargo, desplazándolo de una posición institucional relativamente estable a un espacio de constante controversia. Algunos observadores sostienen que este fenómeno puede comprometer la capacidad del presidente para ejercer un liderazgo político eficaz, en la medida en que las decisiones pasan a ser evaluadas no solo por sus méritos administrativos, sino también desde la perspectiva de disputas constitucionales permanentes. Otros, sin embargo, sostienen que esta presión continua puede funcionar como un estímulo adicional para el respeto de los límites legales y normativos que rigen el ejercicio del poder. En el ámbito del Congreso, surgen debates sobre cómo las iniciativas de esta naturaleza afectan el funcionamiento cotidiano de la institución. Un proceso de destitución exige una inversión considerable de tiempo, recursos y atención política, lo que puede desplazar las prioridades legislativas relacionadas con las políticas públicas ordinarias, como el presupuesto, la infraestructura, la salud o la educación. Los parlamentarios directamente involucrados en investigaciones y audiencias deben equilibrar estas funciones con otras responsabilidades legislativas, lo que, según los críticos, puede reforzar la percepción de parálisis institucional. Por el contrario, los defensores de una actuación rigurosa del poder legislativo argumentan que la supervisión del poder ejecutivo constituye una de sus funciones centrales y no debe estar subordinada a las conveniencias de la agenda política tradicional. Otro punto relevante del debate es el papel del Senado en posibles desarrollos. El requisito constitucional de una mayoría cualificada para la condena y la posible destitución del presidente confiere a la Cámara Alta un papel decisivo, pero también impone altos costos políticos a los senadores, que optan por contrariar a sus bases partidarias. Históricamente, los votos en los procesos de destitución son seguidos de cerca por los votantes, los financiadores de las campañas y los líderes políticos, lo que influye en las trayectorias individuales. En este contexto, los analistas observan que las decisiones del Senado rara vez se basan exclusivamente en evaluaciones jurídicas, sino que incorporan consideraciones estratégicas relacionadas con la estabilidad institucional, la viabilidad política y las consecuencias electorales.
El debate también se proyecta sobre los posibles impactos en futuras administraciones. Los precedentes establecidos en momentos de alta tensión institucional tienden a ser invocados posteriormente, incluso en contextos distintos. Si el Congreso consolida una interpretación más amplia del artículo 2, sección 4, los futuros presidentes podrán actuar bajo parámetros distintos de responsabilidad, independientemente de su afiliación partidaria. Algunos estudiosos ven en este proceso una adaptación del constitucionalismo, ajustando las normas formuladas en el siglo XVIII a las exigencias del presente. Otros, sin embargo, alertan sobre el riesgo de debilitar los límites implícitos que, aunque no se explicitan en el texto constitucional, han contribuido históricamente a la estabilidad del sistema político. En el ámbito jurídico, se amplían las reflexiones sobre la relación entre los procesos políticos de destitución y los procedimientos judiciales formales. Aunque pertenecen a esferas distintas, la coexistencia de disputas judiciales e iniciativas legislativas de rendición de cuentas puede generar interacciones indirectas. Las decisiones judiciales, incluso cuando se limitan a aspectos específicos, tienden a influir en las percepciones políticas sobre la legitimidad y la conformidad constitucional. De manera similar, los debates en el Congreso pueden moldear el entorno en el que los tribunales analizan las controversias que involucran al Ejecutivo, aunque los magistrados busquen preservar su independencia decisoria. Esta interdependencia se señala a menudo como uno de los principales retos del modelo de separación de poderes en periodos de intenso conflicto político. También hay repercusiones a nivel internacional. La presidencia de los Estados Unidos desempeña un papel central en la conducción de la política exterior, y los gobiernos extranjeros observan atentamente las cuestiones internas sobre la legitimidad o la estabilidad institucional. Los analistas de relaciones internacionales indican que, incluso en ausencia de cambios formales en la política exterior, la percepción de fragilidad política puede influir en las negociaciones, las alianzas y la disposición de otros países a asumir compromisos a largo plazo. Al mismo tiempo, cabe destacar que el sistema institucional estadounidense cuenta con mecanismos de continuidad capaces de atenuar los impactos inmediatos, preservando las políticas esenciales a pesar de las disputas internas. En el debate público más amplio, la actuación de los medios de comunicación y la circulación de diversas interpretaciones ejercen una influencia significativa en la comprensión social del proceso. Los diferentes medios destacan aspectos distintos de los acontecimientos, alternando entre enfoques jurídicos, políticos o estratégicos. Esta pluralidad de narrativas refleja la complejidad del tema, pero también puede generar confusión entre hechos consolidados y proyecciones especulativas. Por esta razón, los expertos suelen hacer hincapié en la importancia de distinguir entre los acontecimientos que ya han ocurrido, los procedimientos que están formalmente en curso y las hipótesis que aún permanecen en el ámbito de las posibilidades. La polarización política intensifica estos retos. En un contexto en el que las identidades partidistas están fuertemente cristalizadas, las iniciativas institucionales tienden a ser interpretadas por gran parte de la población a partir de alineamientos previos, lo que dificulta evaluaciones más equilibradas. Las encuestas de opinión indican que las percepciones sobre la legitimidad institucional varían notablemente según la orientación política, lo que puede afectar la confianza pública en los resultados de los procesos constitucionales. Este escenario plantea interrogantes sobre la capacidad del sistema para producir decisiones ampliamente aceptadas en contextos de profunda división. Otro eje de reflexión
se refiere a la diferencia entre legalidad formal y legitimidad política. Un procedimiento puede llevarse a cabo estrictamente, de acuerdo con las normas constitucionales, y aún así enfrentarse a impugnaciones sobre su legitimidad por parte de algunos segmentos de la sociedad. Este desajuste no es exclusivo del contexto actual, pero cobra mayor relevancia cuando las decisiones tienen el potencial de alterar el liderazgo nacional. Los analistas señalan que la solidez de las instituciones depende no solo del cumplimiento formal de las normas, sino también de un nivel mínimo de aceptación social, de los procedimientos y sus resultados. Desde una perspectiva histórica, los episodios de confrontación institucional suelen reevaluarse con el paso del tiempo. Las acciones y decisiones que en su momento parecieron excepcionales o muy controvertidas pueden reinterpretarse posteriormente como hitos de afirmación institucional o, en algunos casos, como excesos que contribuyeron a la inestabilidad. Esta lectura retrospectiva se invoca a menudo para recomendar cautela a la hora de formular juicios inmediatos sobre acontecimientos aún en curso. La ausencia de conclusiones definitivas en el presente se considera menos una limitación analítica y más un reconocimiento del carácter gradual y procesual de la política constitucional. Ante este conjunto de factores, el debate actual sobre la responsabilidad presidencial en Estados Unidos puede entenderse como parte de un proceso más amplio de adaptación institucional a las transformaciones sociales, políticas y tecnológicas. La intensificación de la comunicación política, la aceleración del flujo de información y la movilización continua de las bases electorales imponen presiones adicionales a instituciones concebidas en un contexto histórico profundamente distinto. La forma en que estas instituciones responderán a tales presiones sigue siendo una incógnita y dependerá de las decisiones que adopten los actores políticos y jurídicos a lo largo del tiempo. Así, el escenario que se perfila no apunta a un desenlace único o inevitable, sino a una secuencia de elecciones institucionales interdependientes. El Congreso definirá si avanzará con iniciativas de rendición de cuentas y cómo lo hará. El Poder Judicial seguirá ejerciendo su función interpretativa y el Ejecutivo responderá dentro de sus atribuciones constitucionales. La interacción entre estos movimientos dará forma al episodio y sus consecuencias. Para muchos analistas, el principal valor de este momento reside menos en la expectativa de un resultado específico y más en la oportunidad de observar en tiempo real el funcionamiento de los mecanismos constitucionales en un contexto de alta tensión política, lo que ofrece información relevante para la comprensión continua del sistema político de los Estados Unidos.